Buenos días, mi nombre es Gonzalo Carrasco Lizana, soy nutricionista y a continuación les voy a presentar un tema que es muy importante para mí, que tiene que ver con los hábitos, con el estilo de vida saludable, y lo hemos llamado nutrición y hábitos saludables en confinamiento. El objetivo general de esta presentación es entregar herramientas prácticas a la población que realiza cuarentena y así mantener una alimentación saludable y consciente. Los contenidos que vamos a ver durante este tiempo son los conceptos básicos de nutrición, situación nutricional en Chile, los alimentos, nutrientes, una guía de porciones rápida para que nos podamos expresar, higiene y limpieza de alimentos, conservación de alimentos y algunas recomendaciones prácticas para esta cuarentena. Entonces, siempre me gusta comenzar con esta frase que hace 500 años atrás, antes de Cristo, se mencionaba, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Ya se pensaba que los alimentos nos iban a entregar alguna particularidad o nos iban a ayudar a enfrentar ciertas enfermedades. Ya se creía que nos podían servir de esa manera. Bueno, y bastante razón tenían. Em, Vamos a comenzar entonces con los conceptos básicos de nutrición. La alimentación, la diferencia que tiene con el concepto de nutrición es que la alimentación es un acto voluntario. Se trata de elecciones y ustedes hacen elecciones de forma consciente. Ustedes eligen, preparan e ingieren alimentos según sus gustos, según sus hábitos, según su cultura, según su accesibilidad, ¿ya? Y la nutrición, sin embargo, es un proceso involuntario que va a comenzar una vez que ustedes hayan terminado de masticar y deglutir sus alimentos. Ya comienza con la digestión, después sigue la absorción y la eliminación de desechos. O sea que es un proceso que más que nada nosotros no podemos regular. La invitación acá está a centrarse bien en sus elecciones, en alimentarse bien. Para alimentarse bien vamos a definir un poco algunos otros conceptos. Vamos a definir alimento como cualquier sustancia o mezcla de sustancias que van para el consumo humano, ¿ya? El hambre y el apetito son dos conceptos también que son bastante distintos. El hambre es una necesidad fisiológica del cuerpo. Nosotros sentimos el hambre de a poco. El hambre, si es mucha, en un momento llega a doler. Entonces sentimos ese tipo de sensaciones cuando hay hambre. Y también nos podemos dar cuenta que teníamos hambre si pasó un tiempo y al momento de que estamos comiendo, como entre comillas, arrasamos y nos comemos todo lo que no hayan servido. Entonces, el hambre no es selectiva. Sin embargo, el apetito está muy ligado a las emociones, está muy ligado a algunas influencias medioambientales. Además, el apetito aparece de repente y también se puede ir de un momento para otro. El apetito no duele y además el apetito puede aparecer incluso hasta después de haber comido recién. Entonces es importante que sepamos diferenciar cuándo tenemos hambre y cuándo es simplemente un apetito o nos apetece algo distinto. Además, quiero comentar que estos conceptos son determinantes para nosotros al momento de elegir nuestros alimentos. La disponibilidad alimentaria, la accesibilidad. Existen diferentes frutas y verduras a lo largo del país que son casi autóctonas de este lugar o se producen en mayor cantidad. Eso tiene que ver mucho con la disponibilidad alimentaria, con el acceso que nosotros tengamos a ciertos alimentos. El concepto dieta, mal utilizado hoy en día, hace referencia al estilo de cada persona. Cada persona tiene una dieta distinta, cada persona tiene una elección de alimentos distinta. Por ejemplo, en la foto vendría siendo una dieta mediterránea. Otros pueden tener una dieta vegetariana, otros pueden tener una dieta vegana, otros pueden tener una dieta normal. El menú minuta es un periodo del tiempo donde ustedes preparan o tienen algún tipo de preparaciones, pero es simplemente un momento del día. Y el concepto de requerimiento nutricional tiene que ver con las necesidades fisiológicas de cada persona para mantener todas sus funciones vitales. Es súper importante mencionar que el requerimiento nutricional es individual. No podemos establecer un requerimiento nutricional general para todas las personas que nos están viendo. Esto es súper personalizado. ¿Ya?
Y el plan de alimentación y nutrición abarca todos estos conceptos que he mencionado, que son determinantes para señalar a una persona una estrategia selectiva de alimentos en cuanto a cantidades y porciones, y a elegir los mejores nutrientes. Ya de eso se trata más o menos el plan de alimentación, que cuando conversa un paciente con un nutricionista, eso es como lo que trata uno de orientarlo. Otro concepto también importante, y este es uno de los últimos que vamos a definir, es el balance energético. Se dice que hay que hacer un equilibrio entre lo que uno come y lo que uno gasta. Ya eso es bastante normal. Por un lado tenemos los alimentos y por otro lado tenemos un gasto basal. ¿Qué quiere decir esto? Que solo por el hecho de estar vivos, nosotros necesitamos comer, necesitamos gastar. Entonces, solo por el hecho de, como digo, levantarnos, ir al baño, hacer nuestro trabajo, tenemos un requerimiento, tenemos un gasto. A este gasto hay que sumarle algunas otras actividades y son variables, son más de las que salen mencionadas ahí, yo solo menciono algunas, las más principales. Variable genética, variable actividad física, el estado nutricional de la persona y en la etapa del ciclo vital en la que ella esté. No va a comer lo mismo un niño que un adulto mayor, que una mujer embarazada, etc. ¿Ya? Entonces acá hay que hacer el equilibrio. Bueno, algo súper importante, cómo aumentar el gasto calórico, cómo yo puedo por ahí comer un poquito más, ya y no tender a no gastar esas calorías en la actividad física. La actividad física nos va a ayudar bastante a regular lo que es el gasto calórico, aparte de las miles de otros beneficios que proporciona la actividad física. Yo solo la menciono, hago una pequeña mención, ya que esta misión también es personalizada. No todos podemos hacer los mismos ejercicios y lo que mejor ustedes pueden hacer es ver, asesorarse, qué ejercicios pueden hacer ustedes dependiendo del material que tengan en su casa, el espacio y las cosas que también les gusta hacer. Pero es un llamado a hacer actividad física para aumentar el gasto calórico. Ya, entonces, con los conceptos que he mencionado, que he escrito, nace una primera duda, y mi duda es si es posible que nos podamos llevar una alimentación saludable durante la cuarentena. Bueno, sí lo es, pero esta alimentación, para que sea saludable, debe partir con uno de los primeros conceptos que mencioné, que ustedes hagan esta elección voluntaria de forma consciente. Ustedes son los que eligen su alimentación, cuánto, dónde, cómo y qué. Quizás nosotros podemos orientarlos en la cantidad o en las elecciones, pero finalmente ustedes son los que van a elegir al final del día. Además, esta elección está influenciada por diferentes factores, como son los factores que menciono alrededor de estas dos imágenes. Por un lado, el sexo, la edad, los hábitos, la actividad física, la estacionalidad, el balance energético, la cultura, las emociones, algunas enfermedades. Bueno, como pueden ver, todos estos factores influencian en cada una de nuestras decisiones. Entonces, no puedo ser tan específico o tan general en esta presentación, indicando algunas cosas, de que todo va a depender de cada persona. Bueno, vamos a hablar un poco de la situación actual en la que estamos. Si bien ya como esta charla se desarrolla como una videollamada, yo creo que ya varios han tenido videollamadas con amigos o por trabajo. Esta es la situación actual. Pero esta pandemia, que es algo que se ha nombrado bastante, se han olvidado un poco de la pandemia que nos venía aceptando ya desde el año 2016, incluso antes. Era la pandemia del siglo XXI, la obesidad. Como pueden ver en este gráfico, casi un 75% de la población para el año 2016-2017 tenía algún tipo de exceso de peso. Si lo analizamos también con el cerebro, podemos ver que ya desde el 2003 hasta el 2017 no habían cambios significativos en el sedentarismo. Esto quiere decir que era una población que no tenía una actividad física activa. Y vamos a definir sedentarismo como las personas que en el último mes no hayan hecho actividad física al menos 3 veces por semana por 30 minutos. Tenemos entonces el exceso de peso y el sedentarismo como factores de riesgo sumamente importantes. En este gráfico ustedes pueden apreciar que los principales factores de riesgo asociados a enfermedades son problemas de la alimentación, altas presiones,
el humo de tabaco, un índice de masa corporal elevado, el uso de alcohol y drogas, entre otros. O sea, que entre más factores de riesgo yo acumule, más difícil va a ser llevar mi enfermedad. Y esto lo podemos apreciar ahora en un gráfico un poquito más atingente a nuestra realidad, en la región del Maule, ¿ya? Para el año 2016 están ordenadas las principales causas de muerte por sexo. En el caso de las mujeres, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de muerte, seguida de los tumores malignos. Caso contrario a los hombres, la principal causa de muerte eran los tumores malignos versus las enfermedades del sistema circulatorio. No dejan de ser las dos principales causantes de muerte en esta región, ¿ya? Bueno, mencionaba entonces que, por un lado, tenemos factores de riesgo, tenemos sedentarismo, tenemos exceso de peso, tenemos problemas con la alimentación. En el año 2014 se reemplaza la pirámide de alimentos por este plato de alimentos. Lo que busca este plato de alimentos, como pueden ver en la imagen de la derecha, es sacar estos alimentos que tienen una gran densidad calórica del centro de la atención. Se pone el agua al centro, se incluye la actividad física, y si pueden ver más o menos cómo es un plato, o cómo deberían organizar la alimentación en su día a día, la mitad de su alimentación corresponde a carbohidratos, a frutas, a verduras, a cereales, seguido de otra parte menor de carnes, legumbres y lácteos, ¿ya? A grandes rasgos, estos 11 consejos que propone el Ministerio de Salud, lo he definido en los tics que están al lado izquierdo, que dice básicamente para que ustedes tengan un peso saludable, deben comer sano y realizar actividad física a diario. Comer con poca sal, evitar el consumo de azúcar, de dulces, de bebidas, de frituras y grasas. Y ojo con estas recomendaciones, que son comer 5 veces verduras y frutas frescas de distintos colores cada día. Consumir 2 a 3 porciones de lácteo cada día. Consumir 2 veces a la semana pescado. Y tomar entre 6 a 8 vasos de agua al día. Se pensaba que con estas indicaciones iba a mejorar un poco el perfil, ¿cierto?, nutricional de cada persona. Pero veamos cómo es la situación actual. Solo el 15% a nivel nacional consume al menos 5 porciones de fruta y verdura al día. Solo un 24,4% a nivel nacional consume a lo menos 2 veces a la semana legumbres. Solo un 9,2% a nivel nacional alcanza el cumplimiento de al menos 2 veces a la semana pescado, en cualquier forma de preparación, congelados, enlatados o frescos. También es bajísimo. Solo el 28,3% a nivel nacional refiere consumir 6 o más vasos de agua al día. Entonces, por un lado, mencionaba los factores de riesgo, la realidad en Chile y las principales indicaciones que hay. ¿Podríamos nosotros mejorar nuestra alimentación? Bueno, la respuesta es que sí, se puede. Por eso hemos creado esta instancia y yo voy ahora a continuación a hablar sobre alimentos y nutrientes para que, más que por la cantidad de comida que puedan consumir, velen por la calidad. ¿Cuándo hay calidad de nutrientes o de alimentos? Cuando en sus alimentos tenemos vitaminas, minerales, aceites, grasas de buena calidad, proteínas y carbohidratos. A grandes rasgos, estos son los nutrientes principales que deberíamos incluir en nuestra vida. El agua no es un nutriente, pero sí es fundamental en diferentes procesos, así que también deben incorporarla a diario. Ahora bien, estos macronutrientes, la principal fuente de energía, ¿cierto?, y de nutrientes que necesitamos para desarrollarnos, debiera distribuirse así a diario para personas adultas sin enfermedad. Como podía mencionar, o como yo mencioné anteriormente, los carbohidratos del grupo del pan, de las masas, de las frutas, de las verduras, debiera ser entre el 50 y el 60% de su alimentación al día. Las proteínas que pueden ver en la parte inferior, entre un 15 a un 20% al día. Y las aceites y grasas, entre un 20 y un 35% al día. Cabe destacar que los alimentos
con azúcar refinada no debieran superar el 25% de nuestra alimentación. Nosotros deberíamos prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Ya? Estos son los rangos de distribución aceptable de macronutrientes. Entonces, tenemos más o menos claro lo que son los nutrientes, la situación que existe en Chile y algunos básicos que aclaré al comienzo. Es por eso que esta guía de porciones que a continuación voy a presentar viene como in situ o ya mencionado lo que le hacía referencia anteriormente. La guía de porciones es una forma básica y rápida de hablar entre paciente y nutricionista. Cuéntame como yo o cuánto come usted. Esta guía de porciones. Todos en la casa podemos tener un cucharón y hay que diferenciar los cucharones. Por ejemplo, este cucharón grande que vemos al primero es de 220 ml. Y eso podría ser más o menos una porción, versus un cucharón de acero que ya es como la mitad de ese cucharón de aluminio. Otra forma de medir porciones es con las tazas. Y a la taza yo la encuentro un instrumento súper bueno para medir distintos tipos de porciones, incluso mejor que el cucharón. Sin embargo, es necesario que estandaricemos, que la taza con la que vamos a hablar el resto de las porciones o sea, 200 centímetros cúbicos o ml. ¿Ya? Ahora le vamos a hacer un zoom a la taza de 200. Vamos a hablar principalmente de uno de los carbohidratos que se consume bastante en nuestro país, que es el arroz. Cuando hablemos de una porción de arroz, por ejemplo, esta taza, si nosotros la ponemos, ¿cierto?, en una superficie, podemos ver que tiene 4 espacios, 4 cuartos, y que cada cuarto equivale a un dedo. Si yo un dedo de arroz en crudo lo cocino, aproximadamente me va a formar 3/4 de una taza en cocido. Esa debiera ser una porción y una forma fácil de guiarse. Si yo vivo con otra persona y los dos vamos a comer arroz, la mitad de la taza debiera ser de arroz crudo. Y eso le va a dar 2 porciones de 3/4 de una taza. ¿Cómo se ve esto? Que quizás puede sonar un poco enredado. Se ve así. Los 3/4 de la taza de arroz cocido se ve así en un plato. Eso es una porción. Ya cuando tapamos todo el interior, todo el fondo del plato, podemos visualizar que ya hay más de casi una taza. Son una taza y media, son 2 porciones. Que más o menos eso es como lo habitual que se consume en nuestro país. 2 porciones como de cereal en un almuerzo. Sin embargo, ojo con pasar estos bordes, porque ya de una porción saltamos a 3 porciones cuando casi tocamos los bordes del plato. También otro ejemplo con los fideos. Esto es algo que se ve mucho, es más frecuente de lo que creen. La forma del plato indica la porción y las orillas del plato no debieran tener alimento, porque claramente existe más de una porción ahí en ese plato. A grandes rasgos podríamos mencionar que estos principales carbohidratos, tanto el choclo como las arvejas, que muchas veces se comen como ensaladas, podrían aportar una cantidad similar de carbohidratos en 3/4 taza de estos alimentos cocidos. También, súper importante en nuestro país el consumo de pan. Pero ¿cuánto es una porción? ¿Cuánto es un pan? ¿O cuánto es una marraqueta? Bueno, el número 4 equivale a lo que vendría siendo una marraqueta entera, ¿cierto? Un pan francés o un pan batido entero. Pero un pan es el 3 y el 2. 2 dientes de esta marraqueta equivalen a una porción normal de pan. Cuando alguien se come un pan, se comería estas 2 porciones. Versus una porción que es medio pan. Y si este medio pan lo quisiéramos llevar a distintas porciones para ver cómo intercambiarlas, porque no quieren comer pan un día o no pueden comer pan un día, esta más o menos sería una tabla como de equivalencia de ese medio pan. Si ese medio pan lo llevamos a pan de molde, podrían ser 2 rebanadas, o la mitad de un pan a lluvia. Pueden ser también 6 galletas de agua, como un pan pita, o como 3 cucharadas de avena. Esto ya es claramente decisión de ustedes cuál elegir.
la idea es que sean conscientes de la cantidad y también que pongan en juego la calidad de los alimentos. El consumo de porciones proteicos al día. Bueno, hemos establecido unas porciones bajas y normales de estos alimentos, porciones según lo que dice el MinSal, y tenemos una forma rápida de ver más o menos cuánto es nuestra porción de carnes o pescado o pollo, que vendría siendo la palma de la mano. Un huevo es una porción y las legumbres, que también son una fuente importante de fibra y de proteínas, serían 3/4 de una taza cocidas. Bueno, esto se evidenciaría mejor así, ¿cierto? Una imagen más real, una porción de carne como la que pueden ver en el plato, 50 gramos aproximadamente, versus 2 porciones de carne y versus 3 porciones de carne. Súper importante el consumo de pescado. Es súper importante y es súper bajo también el consumo de pescado en Chile, a pesar del acceso y la disponibilidad que tenemos. Muchas veces cuando hago esta pregunta, ¿cuánto pescado consumen en la semana? Habitualmente escucho que es una vez al mes y solo cuando voy a la playa, pero se olvidan de que también existen productos en conserva, también productos congelados. Los dos productos que tengo en la parte de arriba, tanto el jurel como el atún, son buenas fuentes de omega 3, ¿ya? Y son súper accesibles, son súper económicas, son una buena opción para alimentarnos. Bueno, por ahí alguno me puede decir que quizás estos productos tienen más sodio, pero si ustedes lo lavan, lo destapan, ¿cierto? Lo enjuagan con agua, las grasas buenas del omega 3 no se van a ir, solo se va a ir el exceso de sodio con el cual se preservan estos alimentos. Importante también reforzar bastante lo que son las legumbres. Tenemos un acceso, una disponibilidad enorme a legumbres en Chile. Y tan solo la recomendación son 2 veces a la semana. Si usted puede aumentar a más veces por semana la legumbre, mucho mejor, es mucho más económica, mucho más accesible. También dura mucho más en nuestra casa. Así se vería una porción de legumbres, la segunda porción de izquierda a derecha, los 3/4 de una taza o 100 gramos de legumbres se pueden evidenciar así en un plato. ¿Ya? Ojo que la legumbre también, como es una buena proteína, está asociada a carbohidratos, entonces no deberíamos sobrecargar el plato, como el último plato de la derecha. Los lácteos, importante fuente de calcio, de vitaminas, de minerales. Las porciones, como la evidencio acá en la imagen, un yogur o una lámina de queso o un trozo de quesillo o un vaso de leche. 2 a 3 al día. Bueno, otros derivados lácteos con los cuales también deberíamos tener ojo en cuánto consumimos, tenemos la mantequilla, por un lado, que debiera ser la parte más chica del dedo, o sea, la última falange del dedo chico, ¿ya? La parte más chiquitita. El queso, si también tenemos la posibilidad de tener un trozo de queso y no sabemos cuánto es una porción, pensemos en 2 dedos. Y si a veces, ¿por qué no decirlo? Se consume helado, ojo con la porción, que 2 porciones son del tamaño de una mano, de un puño, ¿ya? Las verduras. También es bajo el consumo de verduras y también es alto el acceso que tenemos a ellas. Existe un grupo de verduras que podríamos llamarlas libre consumo. Son las verduras que tengo en la parte izquierda, el pepino, los espárragos, el repollo, la lechuga, el zapallo italiano, la espinaca, la selga, los pimentones. Se llama libre consumo por la baja cantidad de calorías que poseen, la alta cantidad de agua y la alta cantidad de fibra. Se hace un llamado a por lo menos tener 2 porciones de estos alimentos al día. Dice libre consumo, o sea que yo puedo comer más, efectivamente lo pueden hacer, pero traten de llegar al menos a un mínimo, de consumir estos alimentos unas 2 veces al día mínimo. Sin embargo, tenemos estas otras verduras que se habla de que son altas en azúcar, que por ahí algún paciente con diabetes me ha dicho, no, me prohibieron tal alimento, y la idea es que ustedes tengan la conciencia de la cantidad de ese alimento. Por eso también si lo expresamos en tazas, los alimentos del centro, una taza de estos alimentos son una porción versus la mitad de la taza de los otros alimentos que tienen un poquito más de carbohidrato por ahí. Las frutas. También existe un bajo consumo de frutas, ¿ya? Hay porciones que van de a una unidad,
porciones que van de 2 unidades. Los frutos rojos, estos frutos más dulces, si hacemos un mix o si no queríamos contar grano por grano la porción, aproximadamente 3/4 de la taza sería una porción. Cuando el plátano es muy grande, efectivamente hay 2 porciones de fruta en ese plátano. Sin embargo, si el plátano es pequeño, podría ser una porción. Y también pasa con estos frutos de estación, el melón y la sandía, es una rebanada a la porción, no la mitad de la fruta. Ya también puede ser equiparado esto con la taza. También podrían ser 3/4 de una taza esta porción de fruta. Aceites y grasas. Bueno, aquí yo quiero mencionar un poco que existen grasas saturadas e insaturadas. Las grasas que yo les voy a presentar a continuación son grasas insaturadas. Ya son grasas que tienen ácido graso bueno, que nos ayudan a controlar el colesterol y la resistencia a la insulina. Soy control de las porciones, ¿ya? Las grasas saturadas, por otro lado, son todas estas grasas pesados. Como calidad, por ejemplo, de aceite, de maravilla, de oliva, la palta, de frutos secos, con las grasas que tiene una vianesa, que tiene un chorizo, que tiene el salame. Esas grasas tienen más en la sangre, sino que generan la resistencia a la insulina. ¿Ya? Porciones de este alimento, una porción. Y como pueden ver, un puñado de frutos secos es una porción. Lo ideal es que no pase más allá de la primera falange la porción de frutos secos, o sea, que la primera parte del dedo, y tampoco los frutos secos se me caigan de la mano. Esa es una porción aproximada de un mix de frutos secos. Por otro lado tenemos el aceite, como mencionaba, 4 cucharaditas son una porción, o 2 cucharadas soperas. Aquí la idea es que midamos un poco el aceite que le echamos a nuestra ensalada. Yo sé que habitualmente se ocupa un chorrito de aceite en la ensalada, pero si quieren tener un mayor control de la cantidad de aceite que podrían medirlo, como en cucharaditas de té o en cucharadas soperas, ¿ya? Recordando que 4 cucharaditas de té, de las chiquititas, serían 2 soperas. También tenemos los frutos secos o las aceitunas, que son buenas fuentes de ácidos grasos insaturados. Tenemos porciones. Estas porciones son un poquito más específicas porque las he separado por alimento. Sin embargo, podríamos también utilizar nuestra palma de la mano o lo que quepa en la palma de la mano para referirnos a una porción. Bueno, otro de los alimentos que nos puede provocar un poco de exceso de energía, ¿cierto?, en nuestro cuerpo, son los alimentos ricos en azúcar. Bueno, estos son los principales a los que me quise mencionar, referir. El azúcar de mesa, eh, una cucharadita, 5 gramos. También una porción de miel, una cucharadita, o una porción de mermelada, una cucharadita. Cabe destacar que cuando utilizamos una taza, por ejemplo, de azúcar para alguna preparación, estamos ocupando casi 40 porciones de azúcar. Eso es importante destacarlo. Es súper importante el lavado de manos. ¿Ya? Yo creo que bastante lo han escuchado. El lavado de manos debe ser con agua y jabón, y también es súper importante el paso a paso que hay en este lavado de manos. Importante mojarse las manos, utilizar jabón, frotarse palma con palma, entre los dedos, las uñas, los pulgares, detrás de los pulgares, detrás del dorso de la palma, y luego enjuagar y secar. ¿Por qué será tan importante el lavado de manos? Podemos ver acá esta imagen con rayo ultravioleta. En el primer caso, la imagen que está arriba, ¿cierto?, en la parte superior izquierda, eh, antes de lavarse las manos, esta vendría siendo como una carga normal de bacterias que ustedes puedan tener. Como pueden ver, la mano está cubierta por distintas bacterias y microorganismos. El segundo caso es una persona que simplemente se mojó las manos, ¿cierto? Se refregó un poquito y se fue. Como quien se lava las manos rapidito, medio apurado. Y el tercer caso, si viene una persona que no utilizó jabón, pero se refregó las manos por 6 segundos, solo con agua. Como pueden ver, la carga de microorganismos que tienen esas manos son súper importantes. Demasiados microorganismos.
Es importante entonces que ocupemos jabón. Como pueden ver en las tres imágenes de abajo, la diferencia entre cada una de ellas es el tiempo que tiene la mano en este refregarse las manos con jabón, entre 6, 15 y 30 segundos. Lo que dice el MinSal es que no deberá ser menos de 30 a 20 segundos el lavado de manos, como en nuestro caso 6. Bueno, si se lavan las manos también sería lo ideal, que no aparece que está en esta foto, que se saquen cualquier tipo de anillo o reloj al lavarse la mano, ¿ya? También al cocinar. ¿Por qué yo insisto en el lavado de manos? Porque hoy en día se ha mencionado bastante que una primera forma de prevenir el contagio, de prevenir este virus que nos tiene hoy día bien afectados, es el lavado de manos. Pero es que esta es una recomendación que va más allá del coronavirus. Esto también nos va a ayudar a prevenir diarreas, parásitos, infecciones respiratorias a la piel u ojos, porque son varios los microorganismos que nosotros poseemos en nuestras manos cuando tocamos algo, nos rascamos por una parte de nuestro cuerpo, o simplemente si vamos al baño y no tenemos un correcto, adecuado lavado de manos, vamos a transmitir esas bacterias. Bueno, se ha preguntado bastante si el virus se transmite a través de los alimentos o de sus envases de sus productos alimenticios. La OMS, en su último reportaje del mes anterior, refiere que es muy poco probable que el virus se transmita de esta manera, ya porque el virus necesita condiciones para desarrollarse y quedarse en esa matriz, en esa superficie. Sin embargo, ¿qué pasa si yo voy a la feria? Estoy infectado o no ocupé una mascarilla, estornudé y toqué el alimento. Después vino otra persona, tocó ese alimento y se rascó la nariz, la boca o los ojos. Claramente sí podría infectarse. No vendría siendo porque el alimento sea un vector, simplemente actuaría como una superficie. Entonces, ante esta situación, se ha generado estas 5 claves para tener una alimentación segura, ¿ya? Para protegernos de infectarnos con coronavirus a través de los alimentos, ¿ya? Como mencionaba, es poco probable que se transmita por alimentos, pero si nosotros generamos algún tipo de contaminación al tocarlo o al estornudar sobre ellos, sí podemos dejar el virus un tiempo sobre esta superficie. Primero, el lavado de manos. Lavado de manos, luego la limpieza de la superficie, de la cocina, de los utensilios que vamos a utilizar. Con esto ya nos ahorramos una gran carga de microorganismos. Segundo, separar los alimentos crudos de los cocinados. Es súper importante que tengan un orden cuando cocinan. Primero, las verduras, si tienen que cortar algo, luego las carnes o los pescados, ya que tienen mayor cantidad de microorganismos. Si pueden tener más de una tabla en su casa, mucho mejor, para cosas crudas y cosas cocidas, mucho mejor. Evitar el consumo crudo de carne, de pollo, de huevos y de pescados. Con esto también vamos a evitar una gran carga de microorganismos, de infecciones y de enfermedades. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. Luego mencionaré cuáles son los rangos de temperatura y los tiempos que duran los alimentos. Usar agua potable, alimentos sanos, frescos y en buen estado de conservación también es vital para evitar intoxicaciones dentro de nuestro hogar, ya para contraer algún tipo de enfermedad más allá del coronavirus. Y recuerden lavar sus manos antes, durante y después de manipular alimentos. Bueno, también he visto por ahí que se hace mención al uso de cloro en el hogar. Bueno, si lo anterior no fue necesario y ustedes de todas maneras quieren usar el cloro para desinfectar sus alimentos, esta es la recomendación estándar. Lavar sus manos, lavar sus frutas y verduras con abundante agua. Sumergir las frutas y verduras en 1 litro de agua con una cucharadita de cloro. Deben esperar 3 a 5 minutos en esta, o sea, cuando los alimentos los sumergen en esta agua con cloro, deben esperar 3 a 5 minutos para que haga efecto. Y es súper importante
enjuagar con abundante agua, secar y almacenar los alimentos para que no queden trazas de cloro, y que hay muchos alimentos que se pueden comer crudos. Queremos desinfectar nuestras verduras o nuestras frutas principalmente, y luego comerlas, debemos hacerlo siguiendo el paso a paso que menciona el Colegio de Nutricionistas de Chile, tanto como la Facultad de Ciencia Agronómica de la Universidad de Chile. Bueno, esta tablita podemos entrar más en detalle cuando se dé el espacio a las preguntas. Como pueden ver, tenemos la diferencia entre refrigeración y congelación. La verdad es que la refrigeración duran menos los alimentos. Los alimentos que más pueden durar en su refrigerador son los huevos frescos, que podrían llegar a durar hasta un mes. No así otros alimentos que simplemente duran días o menos de una semana. En el congelador pueden durar más nuestros alimentos. Hasta 12 meses he visto algunos etiquetados de carnes de vacuno, de pollo, de pavo, hamburguesa y carne molida 3, 4 meses, ¿ya? No se recomienda congelar los huevos, porque pierden algunas características, no nutrientes, sino que pierden algunas características, por ejemplo, para la repostería. Por ahí también he visto que se congelan las claras separadas de las yemas, que podríamos después nosotros utilizarlas en otras preparaciones, pero perderían cierto sus propiedades físicas que repostería. Bueno, lo que todos estábamos esperando entonces, finalmente, alguna recomendación o tips que nos pueda servir para esta cuarentena. Bueno, y digo para cuarentena y también para la vida en general. Como mencionaba al comienzo, para tener una alimentación saludable hay que tener unas buenas elecciones, ¿cierto? Y hay que ser consciente. Es súper importante mantener horarios. Ya por ahí también he visto que se habla mucho sobre que hay que hacer déficit calórico para mantenerse saludable, si bien es importante, pero también es importante mantener horarios. Recordemos que nuestro cuerpo funciona con ciclos, ciclos internos de luz, de oscuridad. Entonces, el cuerpo de cierta forma se acostumbra a que a cierta hora necesita una cantidad de nutrientes. No debiéramos nosotros simplemente tener una pura comida o varias comidas. Es importante que nos acostumbremos a tener un horario según las actividades que realicemos a diario. Esta foto, cuando la vi, me gustó porque tenía algunos mensajes que no se transmiten, ¿cierto? Si no, tenemos que poner más ojo en la foto. Por ejemplo, la tele está apagada. Hay que proporcionar un ambiente saludable. ¿Cómo hacerlo cuando tengamos este momento de comida? Apagar la tele. Segundo punto, no utilicemos el celular en la mesa. Es súper importante que además haya comunicación verbal en la mesa. Y otra cosa súper importante, el teléfono es un gran reservorio de microorganismos y bacterias. Solo por mencionar, ¿cuántos de ustedes quizás cuando van al baño también aprovechan de ir con el teléfono para mandar un mensaje? Entonces, ponerlo en la mesa no debiera ser un buen hábito o una buena costumbre. Y también, no menos importante, compartir con los menores, evitar que ellos se enfoquen o tengan la mayor parte de su atención en estos alimentos electrodomésticos. Eh, como mencionaba, uno de los principales factores de riesgo que también nos complican un poco el estado de la enfermedad son las altas presiones. Altas presiones principalmente por altos consumos de sodio en este país. Pero se olvidan de que tenemos una importante matriz y gama de especias con las cuales también podemos nosotros ir variando nuestra alimentación. Si tenemos en la casa una persona que está acostumbrada a comer las cosas con mucha sal, bueno, probemos quizás ocupando cúrcuma, ocupando canela, ocupando eneldo, romero, orégano, otras especias para que esa persona le dé otro sentido a su alimentación. No menos importante es la hidratación. Yo he escuchado mucho, tengo pacientes que no le gusta simplemente el agua, no le gusta, lo encuentra desabrida incluso. Bueno, no hay nada de malo en las hierbas medicinales, estas hierbas que tenemos, ¿cierto?, a nuestro alcance. Eh, Recordar mantenerse hidratados con infusiones, con aguas saborizadas, y
como una buena recomendación sería cada día probar hierbas distintas, ya no cargarse solo en un puro tipo de hierba. Eh, mm, yo he adaptado esta pirámide de alimentos en cuanto a las porciones que hemos hablado durante esta charla. ¿Ya? Yo voy a hacer principalmente énfasis en las frutas, las verduras y las legumbres. Recuerden que después cuando terminemos la presentación yo puedo volver atrás, le puedo explicar con más detalle esta imagen e incluso también le pueden tomar fotografías si no lo han hecho ya. Bueno, hablábamos, ¿cierto?, de las porciones que debían tener el día. Colegio de Nutricionistas, de cierta forma, también está aportando información y aquí yo he hecho mención a algunas colaciones saludables. Debo mencionar principalmente que si ustedes no tienen una gran carga de actividad física, las colaciones pueden ser imprescindibles, ¿ya? Que no son necesarias si ustedes no tienen una gran carga de actividad física. Tenemos por algún lado, o sea, por otro lado, que las colaciones también nos pueden ayudar a llegar con menos apetito a un gran tiempo de alimentación. Entonces nosotros de esta manera bajaríamos el consumo de alimentos. Finalmente también quiero agregar que la colación no debiera tener más allá de 100 a 200 calorías, o sea que las colaciones, esos son pequeñas porciones de alimentación, pequeñas porciones de alimentos. Tenemos algunas combinaciones, como mencionaba, que las mostraban aquí al lado izquierdo. Algunos cambios que pueden hacer ahora ya, al haber terminado de ver esta presentación, es cambiar algunos productos por otros. Por ejemplo, el pan blanco por pan integral. La cantidad de fibra que nos aporta el pan integral es vital para tener una mayor saciedad, ¿ya? La margarina por aceites de oliva, de aceite de maravilla, de canola, cualquier tipo de aceite en realidad, suplirlo por la margarina, evitar tomar jugos naturales, no porque sean malos, simplemente porque es mucho mejor comer la fruta entera, toma un mayor periodo digerirla, mayor periodo de tiempo también masticarla, consumirla, y ese proceso también genera mayor saciedad. Además que para hacer un jugo natural, por lo menos ustedes van a ocupar 2 a 3 porciones de fruta, así que también por ese lado, comer una fruta entera tiene mayor beneficio. La mermelada, esta mermelada quizás es como la mermelada que se hace en casa, que se ocupa harta azúcar para 1 kilo de fruta. Entonces, también podríamos hacer un cambio quizás ahí cuando la economía lo permita por palta. El jamón cocido pues, lo podríamos reemplazar por huevos, ¿cierto? Estos productos embutidos, los huevos son de mayor acceso económico, y el chocolate azucarado lo podrían reemplazar por cacao amargo, cacao puro. Bueno, yo tomé una comparación de una colega de las mermeladas sin azúcar. Es importante destacar la cantidad de gramos de azúcar que tiene. ¿Se acuerdan? Una cucharadita de azúcar tenía más o menos 5 gramos de azúcar. En cambio, estas mermeladas, las 3 primeras aportan 1 gramo aproximadamente de azúcar. Si bien nos ayudarían un poco más como a controlar nuestras porciones o nuestras grandes cantidades de consumo de azúcar, eh, no son libres, o sea, igual aportan algo, mucho menos, pero igual nos aportan, y también son una buena opción. Bueno, esta opción también me gusta bastante, el utilizar el maíz curagua o las jaleas sin azúcar, jabritas sin azúcar, también son colaciones con una baja densidad calórica y también pueden utilizarlas entre sus comidas, son una buena forma de bajar un poco la ansiedad, los nervios. También esta es una foto de otra colega que le hace bastante publicación científica o publicación de recetas. Como pueden ver, este snack pequeño de ramitas, ¿ya? Ese pequeño snack que está en ese pocillo, podría equivaler perfectamente a estos 3 platos de verduras, ¿ya? Zanahoria, lechuga, pimentón, pepino y tomate, en cuanto a su cantidad energética, si hacemos solamente la comparación por calorías. Claramente, si hacemos una comparación calórica, esta sería como la equivalencia. Sin embargo, aún así estas ramitas tienen más grasa que estas verduras. Y estas verduras tienen más agua y más fibra que estas ramitas. También tenemos la comparación con las verduras, ahora hacemos la comparación con las frutas. Estos chitos
¿cierto? Esa porción, ese snack que ven ahí en ese platito, son 50 gramos solamente, versus 450 gramos solamente de fruta. Claro que hay también una diferencia de grasa y azúcar, ¿ya? Por este lado, los chitos, como mencionaba, igual que los otros alimentos, son altos en grasa y sodio, versus un alimento que es alto en agua, fibra y micronutrientes. Y el aporte calórico, más o menos, que esa era la comparación, era similar. Bueno, quiero enfatizar el consumo de frutas. Traten de llegar a las 3 porciones al día en diferentes formas y preparaciones, con avena, con yogur, con leche, como brocheta, con algún tipo de crema o cuando lo pueda meritar, ¿cierto? No usar de la crema. Si tengo fruta un poco madura, la pico, hago un tutti frutti, un mix de fruta, y ese mix, más o menos una porción sería casi una taza, 3/4 de taza, y ahora aprovechemos que es el tiempo de la ciruela, de la manzana, podemos hacer la asada, podemos echarle canela adentro, y no vamos a estar afectando mucho sus propiedades, pero sí vamos a tener un buen control de la calidad y la cantidad de alimentos. También quiero hacer mención a la legumbre, volver a reforzar el consumo de este tan importante y fundamental alimento, por su alta cantidad de fibra, es un buen alimento proteico, ¿ya? Las legumbres habitualmente se consumen de esta manera, como un guiso. Yo creo que más de alguno cuando piensa en la legumbre piensa en una de estas dos. Los invito a probar algún tipo de hamburguesa que ustedes más quieran probar, que a ustedes más les apetezca. Por ejemplo, ya acá hay una hamburguesa de lenteja, alguna de quinoa, puede ser de garbanzo, puede ser de poroto negro. Hoy en estos momentos tenemos una gran disponibilidad de videos, ¿cierto? Haciendo recetas saludables. Por un lado, deben ustedes contar sus porciones, pero estas serían unas buenas formas para sus preparaciones. También un clásico ya se ha vuelto bastante también recurrente, hacer hummus. Como pueden ver, el hummus, su base es una porción de legumbres. En este caso era de garbanzos. Tenemos por ahí el tahini, que es una esencia de las semillas de sésamo. Podemos hacerlo con aguacate o simplemente podemos hacerlo con algún tipo de aceite, el que ustedes tengan. Recordemos que el aceite, cuando se consume de forma cruda, sigue siendo un alimento con buena grasa, con grasa insaturada. El problema es cuando calentamos el aceite, ¿ya? Y acá las combinaciones para el hummus que ustedes quieran hacer va a depender de su disponibilidad, acceso y gusto. Un día lo quieren hacer con cilantro, otro día lo quieren hacer con un pimiento, otro día lo quieren hacer con beterraga, no hay problema. El falafel, por otro lado, otra forma de comer las legumbres y por ahí como empezar a consumirla a temprana edad, de otra forma, es hacer este tipo de albóndigas, que es un procedimiento similar al del hummus, simplemente que ahora, cuando tenemos la mezcla de las legumbres con los aliños y las verduras, se pueden mezclar con harina de avena o harina integral o alguna harina blanca, y las pueden saltear o llevar incluso hasta el horno para hacerla aún más saludable. También quiero recalcar que el consumo de mariscos y pescados es súper importante. Son buenos alimentos que tienen grasas insaturadas también. Tenemos omega 3 en estos alimentos que nos ayudan contra el colesterol, nos ayudan contra la resistencia a la insulina. Y recordar y recalcar que pueden consumir pescado fresco, congelado o enlatado. Mientras lleguemos las 2 veces por semana, no hay ningún tipo de problema. Si consumen más veces pescado, mejor todavía. Bueno, estas fotos quizás no tienen mucha definición, pero lo que quiero transmitir con estas fotos, con el consumo de carne, que con 2 a 3 veces a la semana, más las otras porciones o las otras cantidades de alimentos, hacemos la semana. O sea que comer carne ya no es vital comerla todos los días. Ojo con las porciones, recordar el plato, como lo menciono, como lo muestro acá, evitar sobrecargar el plato. Eso es como principalmente lo que quiero recalcar en estos platos. El huevo. El huevo es súper accesible, tiene muchas propiedades, tiene muchos nutrientes. Sin embargo, ojo cuando lo hacemos frito. El huevo frito sí es rico, es rápido, pero de cierta forma el aceite, como mencionábamos hace un momento, cuando está en su estado líquido, está insaturado, ¿cierto? Está bueno para el consumo humano.
cuando lo calentamos lo empezamos a saturar y empezamos a generar más colesterol en nuestra sangre, más desechos del calentamiento del aceite. ¿Ya? Entonces, consumirlo de esta manera, duro o pochado, ¿cierto? Sería como lo ideal. El consumo de lácteos también pueden aumentarlo 2 a 3 veces por semana, o sea, 2 a 3 veces por día, recuérdenlo, con avena, como un postre, con pan, una leche, de cualquier forma podrían ustedes mejorar este consumo de este grupo de alimentos.